este es el día que el Señor ha creado para la alabanza y gloria de su nombre. Y no hay otro propósito que nos reúna aquí que no sea el de honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con este espíritu queremos todos reunirnos y así tener también los anuncios, ¿verdad? Los anuncios. Dios mediante, a ver, porque aquí mismo el no había encendido. El martes, Dios mediante, vamos a tener a las 7 de la noche el estudio bíblico. ¿Alguien me puede recordar qué nos toca estudiar? El libro de los Hechos. Recuerden que estamos haciendo un estudio del libro de los Hechos. Así que estamos mirando todo el contexto histórico, etcétera, etcétera, dentro del libro de los Hechos. Les animamos que ustedes puedan estar con nosotros cada martes. Estudio bíblico, un martes, el próximo martes, culto de oración. ¿Ok? Este martes que pasó tuvimos un precioso culto de oración donde un gran grupo de hermanos vino y nos reunimos todos a orar y a clamar a nuestro Dios. Jueves tenemos el programa para jóvenes. Les animamos que puedan estar también con nosotros en el programa de jóvenes, ¿verdad? Así que puedan participar justamente en esto. Estamos estudiando con los jóvenes ahora el tema de la elección. O sea, ellos pidieron que les habláramos acerca de esto. Estamos estudiando los 5 puntos del calvinismo, lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo, justamente ahora con los jóvenes. Así que les animamos, si usted quiere también, aunque lo que yo les doy la palabra es a los jóvenes. Hay adultos que vienen y se quieren como que pasar por jóvenes. No. Esto es para jóvenes. Esto es para nosotros los jóvenes. Bien, viernes. El viernes tenemos el seminario. Estamos con el seminario, ahora mismo estamos impartiendo la asignatura de homilética. La homilética es la que se encarga de lo que nosotros entendemos como la predicación, ¿verdad? O ayudar a preparar los sermones, tener de alguna manera herramientas para poder servir. Recuerden que nuestro propósito es poder estar yendo y predicando en esta ciudad. Y de la misma manera que McDonald's se ha extendido en esta ciudad, en todas las ciudades, nosotros podemos extenderlo también, pero como iglesia. Así que le animamos a que puedan estar acá con nosotros los viernes. El pastor Carlos es que está impartiendo la asignatura de homilética. Domingo, escuela dominical, 9 de la mañana. Seguimos con Génesis, Dios mediante. Pronto, todavía no, pero pronto ya el hermano Juan se incorpora, ¿verdad? Pronto, ¿verdad, Juan? Dios mediante. Y el servicio de adoración, bueno, a las 10 de la mañana y 7 de la noche. Tenemos nuevamente el servicio para otro grupo de hermanos que muchas veces no pueden llegar acá. Bienvenida, queremos saludar a todos los que nos visitan. Allá tenemos un matrimonio que nos está visitando. ¿Nombre? Omar, te presento a Omar. Omar, te presento a Omar. ¿Dónde está el otro Omar? Omar, te presento al otro Omar. Bueno, sean bienvenidos Omar y su esposa, ¿verdad? Le damos la bienvenida y esperemos que se sientan a gusto acá con nosotros. Estoy mirando así por arriba, el resto de alguna manera somos de la casa, nos conocemos, así que en esas condiciones estamos. Esos son los anuncios de manera general, así le vamos a dar lugar al hermano Vela, que es quien va a estar dirigiendo justamente ese tema. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Perdón, así sentados. Vamos a escuchar un instrumental, un preludio. Mientras se escucha la música, vamos a estar en oración.
puestos en pie, hermanos. Vamos a entonar un canto que se llama Te lo amo, oh Dios. Pues en Cristo tu Hijo nos dice perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vamos Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén, hermanos. Así puestos en pie, hermanos, vamos a ir en oración con nuestro pastor. Dice la palabra de Dios: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. En esta oración, hermanos, quiero que usted ponga las necesidades de sus hermanos, principalmente los hermanos enfermos. Hay mucha necesidad dentro de la grey de Dios. Amén. Nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, le damos alabanza, gloria y adoración. Hoy tu pueblo se reúne para honrarte. Hoy tu pueblo se reúne para darte a ti la gloria, que eres el único digno de toda la alabanza. Señor, te rogamos que tú cambies por medio de tu palabra todo aquello que necesita ser cambiado en nuestros corazones. Que recibas este culto como una ofrenda grata a tu presencia, porque solo está dirigido a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh buen Dios, que nuestros corazones y nuestras vidas salgan cambiados después de este encuentro contigo en adoración. En Jesucristo tu Hijo estamos dedicando este culto a ti, Señor. Amén. Así puestos en pie, hermanos, vamos a entonar un canto, Príncipe de Paz. Bueno, hermanos, ya lo hemos cantado antes. Vamos a recordar un poco la dinámica. Los hombres vamos a cantar lo primero y las mujeres van a hacer el eco. Por ejemplo, los hombres vamos a cantar Tú eres santo, y las mujeres haciendo el eco con nosotros, y en el coro nos unimos todos cantando. Eres digno de adoración.
consejero admirable, el Hijo de Dios, príncipe de paz, para ti yo viviré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Amén. Amén. Así nosotros en pie, hermanos, sigamos alabando al Señor. Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y así con regocijo cantemos este canto. Para el extendimiento de tu santa obra. En esta mañana
mañana también te pedimos, Señor, por los hermanos enfermos y especialmente, Señor, por la pronta recuperación de nuestro hermano Juan Salazar. Te pedimos, Señor, que tú des una pronta y buena recuperación, Señor, para que muy pronto, Señor, lo tengamos aquí participando también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ponemos en pie, hermanos. Vamos a entonar un himno que se llama Busca primero el reino de Dios. Amén. Invito a que abran su Biblia. Invito al hermano Omar, uno de los 4. El 1, 2, 3 o el 4, ¿verdad? Hay un poco de haces. La lectura se encuentra en Juan, capítulo 3, versículo del 11 al 21. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, la palabra de Dios dice así: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pueden tomar asiento, hermanos.
Hermanos, cuando usted se sienta a su computadora, ¿qué es lo primero que hace? Entenderla y ver qué es lo que tiene en la memoria, ¿verdad? Bueno, el pastor nos va a hablar de algo interesante en esta oración. Amén. Amén. Hermano, gracias a Dios por el día de hoy. Hemos estado hablando del Evangelio de Juan por algunas semanas ya. Y estamos llegando al capítulo 3. Este es uno de los capítulos más interesantes y estoy convencido que hoy vamos a estar hablando de uno de los textos que más conoce hoy en día el cristianismo, Juan 3:16. ¿Alguien se atreve a recitarlo? Qué bueno. Casi todos se lo saben, ¿verdad? Muchos creen incluso que este es a criterio personal. Esto es un asunto de criterio. ¿Creen que este es el mensaje central de la Biblia? He escuchado en algunos lugares esto. Pero bueno, lo más importante de todo es entender dónde, en qué contexto incluso se habla Juan 3:16 y qué es lo que estaba sucediendo. Porque cuando vamos a Juan 3:16 nos encontramos que se encontraba en este contexto. Estaba hablando Jesús ¿con quién? Con Nicodemo. Jesús se encontraba hablando con Nicodemo y se trata de uno de los temas aquí más trascendentales incluso en las Escrituras y muchas veces en la iglesia moderna malinterpretado, y es lo que conocemos o entendemos como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Como el nuevo nacimiento, o también conocido como regeneración, en el momento en que el ser humano es regenerado. Y en estas condiciones se acerca a Nicodemo y vamos a hablar de asuntos que de alguna manera son también presentes hoy dentro de la iglesia. Encontramos a un hombre, mirándolo, si lo vemos hoy, podemos decir que era un hombre religioso, podemos decir que era un hombre que se reunía, si estuviera en nuestro contexto acá hoy en día, que se reunía en una iglesia e incluso enseñaba en una iglesia. Sin embargo, Jesús tiene que darle una serie de enseñanzas porque él aún no había nacido de nuevo. En otras palabras, el jueves cuando le hablaba a los más jóvenes, uno de los jóvenes saltó con una pregunta respecto a si ellos, la idea, a ver si me puedo recordar bien la pregunta, la idea más bien era esta: si el hecho de venir a la iglesia, o sea, una persona podía estar viniendo a la iglesia constantemente y eso le garantizaba la salvación. Y yo le decía, no muchos de los que van a la iglesia son salvos. Y esto es lo que le sucedía de alguna manera a Nicodemo. Nicodemo asistía a su sinagoga, era uno de los principales, era un judío, y participaba y daba sus diezmos y daba sus ofrendas y se sentaba, digamos, a escuchar y de vez en cuando también a enseñar, y sin embargo no tenía un encuentro con el Señor. Y muchas veces nosotros a estas personas las llamamos religiosos, y tristemente las iglesias hoy están llenas de religiosos, personas que consideran que por sentarse en una banca le están garantizando el cielo. Y a partir de ahí es que Jesús comienza a darle una enseñanza tan importante y trascendental, y que de alguna manera, hermanos, queremos comentarles a ustedes hoy y a exhortarles, ¿verdad?, a que no se conformen con el hecho de saber que se sientan cada domingo en una banca. Esto no le va a garantizar el cielo. Amen. Ninguna iglesia le va a garantizar el cielo. No importa que sea bautista, no importa que sea pentecostal, sea de la denominación que sea. Ninguna iglesia le va a garantizar el cielo tampoco. El único que puede garantizar nuestra entrada al cielo se llama Jesucristo. Amén. Y es por la fe que solamente podemos llegar allá. Y justamente, hermanos, en este contexto que queremos estar hablando, y vamos a ir a Juan capítulo número 3, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo, a partir del versículo 1, dice de esta manera las Escrituras: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino solo el que está con Dios. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es, hermanos, justamente lo primero que queremos estar conversando. Aquel que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos a tratar de explicar de una manera muy sencilla lo que significa el nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque muchas veces está equivocado el concepto, incluso en el orden donde lo vemos. Generalmente en los discipulados que encontramos hoy vemos que el nuevo nacimiento ocurre ¿en qué momento? A ver, alguien que me haga saber. ¿Cuándo ocurre el nuevo nacimiento? Cuando tienes un encuentro personal con Jesucristo. O sea, déjenme tratar de clarificar, ustedes me responden. Cuando creo en Jesucristo, ¿es que nazco de nuevo? No. Recuerden esto, hermanos, generalmente vemos esa enseñanza. En el momento en que creí en Cristo, fuiste nacido de nuevo. No. La Biblia enseña aquí, porque si no estamos invirtiendo el orden, lo que la Biblia enseña, y es la enseñanza que Juan estaba dándole, que para entrar en el reino, necesitas nacer de nuevo. Fíjense, no necesitas entrar en el reino para que nazcas. Necesitas nacer para entrar. ¿Pueden ver la diferencia, hermano? Amén. ¿Pueden ver la diferencia? Por lo tanto, entendemos por la regeneración o el nuevo nacimiento la obra del Espíritu Santo en la persona, para que pueda entonces comprender las verdades de Dios y de esta manera creer y así entrar en el reino de Dios. Este hombre no había entrado en el reino de Dios porque no había sido regenerado, no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Y solamente, hermano, y es una de las cosas que queremos estar hablando hoy, las verdades espirituales solamente se pueden entender desde una perspectiva de aquellas personas que son espirituales. Si ustedes van a la primera, es una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, cuando se está hablando hoy en día del movimiento de la prosperidad, ¿verdad? Una de las cosas que ellos hablan, ¿qué cosa es? El dinero, que usted necesita hacer, ¿qué cosa? Rico, ¿sí o no? Miren qué interesante con respecto a esto, acerca del dinero. ¿A quién no le gusta ser rico? Pregunte, saca para afuera, vamos a salirnos del ámbito cristiano y pregúntale a todas las personas que quieren ser ricos. Por lo tanto, esto no es una verdad espiritual. Por lo tanto, la prosperidad es falsa. Si ustedes van a la primera carta a los Corintios, y por eso es que este hombre no comprendía las verdades espirituales. Primera a los Corintios, capítulo número 2. Primera carta a los Corintios. Capítulo 2, versículo... Capítulo 2, primero a los Corintios, capítulo 2. Versículo 14, quiero detenerme solamente al versículo 14. Dice de esta manera, porque el hombre natural, ¿qué pasa? No percibe las cosas que son del Espíritu. Del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locuras. Y no pueden entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Nicodemo, Jesús estaba tratando de explicarle lo que es el nuevo nacimiento y él lo veía de qué perspectiva. Fíjense las preguntas que Nicodemo constantemente está haciendo en este diálogo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? O sea, él simplemente estaba mirando las cosas de una perspectiva natural y no veía que Jesús estaba hablándole espiritualmente. Por eso muchas de las personas, incluso, hermanos, dentro de la iglesia no pueden entender las verdades espirituales. Porque estas han de discernirse espiritualmente. Y recuerden, no podemos confundir el intelecto con la espiritualidad. Bajo ningún concepto usted puede confundir el intelecto con la espiritualidad.
La espiritualidad solamente se logra a partir de la obra del Espíritu Santo en aquellas personas que han nacido de nuevo. Usted, para nacer de nuevo, tiene que haber sido convencido de juicio, justicia y pecado. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Y esto es lo que estaba enseñándole en este mismo momento, ¿verdad?, Jesús a Nicodemo. Algo interesante, moralmente, ¿qué tal era Nicodemo? No, lo máximo. Un sacerdote. De lo mejor. Príncipe de Diana. Era un hombre recto, con una ética moral buena, un hombre que de alguna manera, un religioso de su tiempo, que se congregaba, y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Y ya lo estuve hablando cuando estaba hablando en la introducción. Muchos de nosotros, hermanos, entendemos que por venir a la iglesia y tener una vida moral correcta nos está garantizando la entrada al cielo. La entrada al cielo solo se garantiza a aquellos que han nacido de nuevo, y es la obra del Espíritu Santo en los corazones nuestros. Amén. No puede ocurrir de otra manera. Las buenas obras y el buen comportamiento simplemente van a ser el resultado Del nuevo de nacimiento. un nuevo nacimiento. Amén. El resultado de un nuevo nacimiento. Continúa. Ahí el versículo número 4 dice: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino. Miren, ¿qué significa entrar en el reino de Dios? Primero que nada quiero clarificar algo. ¿Qué es el reino de Dios? Una vida que Tenemos que entender qué es el reino de Dios, porque es un concepto que escuchamos. ¿Sí? ¿Lo hemos oído? ¿Cuántos estamos en el reino? A ver, levante su mano para saber cuántos estamos en el reino. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué es el reino? La convivencia con él. La convivencia, ¿ok? Le voy a dar un concepto. A tratar de hacer su voluntad, buscar la espiritualidad. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso es el reino. Nosotros, la iglesia, estamos en el reino de Dios. Eso no se debe de dudar cuando tienes un encuentro personal con el Señor, no debes de dudar. Para nada. Eso nunca puede ser motivo de duda. El Espíritu Santo tienes que saber lo que está haciendo. Es una obra del Espíritu Santo, correcto, ¿verdad? Miren, el reino de Dios no quería indicar que se refería a un reino político o terrenal. Los judíos en aquellos tiempos lo que podían ver era así. Por eso, de alguna manera, es interesante. De alguna manera, Nicodemo le preguntaba de esa perspectiva. Para ellos el reino de Dios era la venida de un Mesías que iba a establecer nuevamente a Israel como nación, liberarla de la esclavitud, en este caso de Roma, ¿verdad? Y ellos esperaban con ansia a ese libertador. No veían que ellos tenían una esclavitud mayor que era espiritual. ¿Saben por qué no la veían? No, porque creían que ellos eran salvos, o sea, que ellos estaban en una correcta relación con Dios. Creían que ellos no tenían pecado. Por eso es cuando también corrigen a Juan el Bautista, y Juan está bautizando. Para ellos era una ofensa, un judío bautizarse es una ofensa. Porque eso era algo solamente que ocurría para los prosélitos y era un acto de limpieza, de purificación. Ningún judío consideraba que era pecador. Y Jesús vino justamente a hablarle y a liberarlo. El Mesías venía no a liberarlo de un reino político, sino a venir a liberarlo del reino de las tinieblas, ¿verdad? El yugo más pesado que puede tener el ser humano se llama pecado. No es ningún régimen político, se llama el pecado. Jesús, hermano, cuando hablaba con Nicodemo, le estaba mostrando justamente que Nicodemo necesitaba tener un encuentro con Dios, que no bastaba con el hecho de ser un hombre religioso. Nicodemo tenía que aprender a vivir de acuerdo a la ley de Dios.
Nicodemo necesitaba de un nuevo nacimiento. De un nuevo nacimiento. Por lo tanto, hermano, si queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. No venir a la iglesia. Y esto le voy a explicar donde muchas veces se genera el mayor peligro. Nosotros muchas veces traemos a nuestros hijos a la iglesia. Y comienzan los niños a venir a la iglesia y crecen dentro de la iglesia. Y después escuchamos este concepto. Él es cristiano desde niño. ¿What? Cristiano desde niño. Sí, desde niño va a la iglesia. ¿Y? Entonces después nos encontramos el fenómeno. Oye, fulanito, que se crió en la iglesia. Mira cómo anda en la calle ahora. Sencillo. No había nacido de nuevo. Yo les explicaba a los jóvenes que muchas personas están en la iglesia, o sea, están disfrutando de todas las bendiciones de formar parte del pacto. O sea, no de formar parte del pacto. Están dentro de la iglesia en el pacto, disfrutando de las bendiciones del pacto, pero no forman parte del pacto. Y les estoy hablando, hermano, de esta manera. Quizás usted pueda estar diciendo, ¿por qué el pastor está diciendo que algunos de nosotros no somos aptos? Se los digo porque es mi responsabilidad delante de Dios también. Yo no puedo garantizar quién es salvo. Yo solamente puedo garantizar que es salvo aquel que haya nacido de nuevo. Yo no lo garantizo de nuevo, lo garantiza la Escritura. ¿Ok? Por eso les estoy diciendo que es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un encuentro con Jesucristo. Es necesario que usted vuelva nuevamente a la vida y se dé cuenta de sus pecados. Y que necesita urgentemente del Señor Jesucristo. La naturaleza de este nuevo nacimiento, o sea, es una necesidad el nuevo nacimiento, es una necesidad que tiene el ser humano de nacer de nuevo. Pero también este nacimiento tiene una naturaleza, ¿verdad? El nuevo nacimiento, lo primero que tenemos que saber, es espiritual. Dice el versículo 6 y 7, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilla que te dijera, os es necesario nacer de nuevo. Miren, esta es la naturaleza que nosotros tenemos que tener, una naturaleza espiritual. Si ustedes van a la segunda carta de Pedro, vamos a segunda de Pedro. Versículo número 4. Miren esto, hermano, lo que dice ese versículo número 4. Capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a hacer ¿qué cosa? Participantes De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es solamente los que son nacidos de nuevo pueden participar de esa naturaleza divina. Por lo tanto, el nuevo nacimiento tiene una naturaleza, ¿cómo? Divina. Y no es una acción que usted puede determinar cuándo hacerla. Usted no puede nacer cuando quiere. Es algo que solamente depende de la obra del Señor. El nuevo nacimiento, hermano, puede solamente ocurrir por la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor. Así también enseña la Biblia. Porque la fe, ¿por qué? es por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Por lo tanto, su naturaleza es divina y solo ocurre por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, la otra pregunta que quiero lanzarle a cada uno de ustedes. ¿Usted nace cuando quiere? No. ¿Usted nació cuando quiso? Cuando decidió. Miren esto.
Miren qué interesante. Yo decidí creer en Cristo. No, mi naturaleza pecaminosa no me permite decidirme por Cristo. Es solamente la obra del Espíritu Santo quien me ayuda a mí a poderme decidir. Sí. Si fuera por mí, mi decisión siempre fuera contraria a Cristo. Porque yo estoy muerto, yo no puedo decidir nacer. Es la obra del Espíritu Santo quien me hace renacer y ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Es cuando nazco de nuevo que me doy cuenta, es cuando esa obra del Espíritu Santo opera en mi vida, que es cuando me doy cuenta quién soy yo. Y cómo ha sido mi vida en rebeldía contra Dios por mucho tiempo. Usted no puede darse cuenta de su condición pecadora por sí mismo. Y si no, la experiencia lo muestra. A muchas personas se le ha hablado del Evangelio y se le ha hablado del Evangelio y simplemente no lo entienden. Y usted se lo puede dar con todos los detalles que quiera. Pero no lo entienden. Y de buena primera, un día alguien le dice, necesitas arrepentirte y creer en Jesucristo, y con esas 2 o 3 palabras. Oye, sí. Yo he sido rebelde. ¿Por qué antes no se había convencido? Porque no había nacido de nuevo. Porque el Espíritu no había obrado en su vida. Por eso es que tiene una naturaleza divina el nuevo nacimiento. Y no se trata de una decisión personal, ¿verdad? No se trata de una decisión personal. Dice la Biblia, vamos a continuar ahí, donde estábamos leyendo. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y viene aquí lo interesante. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que es nacido de nuevo. Primero que nada, el nuevo nacimiento es algo que ocurre real, algo que es instantáneo. Es el momento en que usted se da cuenta. Pero también es la obra del Espíritu Santo en quien él entienda. Y aquí se pone manifiesto la soberanía de Dios. El viento sopla de donde quiere y hacia donde quiera. Dios toma la iniciativa y obra en la persona que Él quiera. Eso no lo pierdan de vista. Y la pregunta que surge entonces dice, ¿y por qué entonces Dios obra de esa manera? ¿Por qué en algunos sí y en otros no? ¿Está la pregunta o no? Y el apóstol Pablo lo respondió. ¿Sí o no lo respondió o no? ¿Alguien se acuerda de esto? Romanos. Vamos a Romanos, hermano. Romanos capítulo número 9. La carta del apóstol Pablo, capítulo número 9. Le voy a leer el versículo 18 y 19, porque el 19 es la pregunta que acabamos de hacernos. ¿Por qué Dios lo hace así? De manera que Dios quiere, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Porque me dirás, ¿por qué pues inculpa? Pues ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? El Espíritu obra en quien quiere y como Él quiere.
Algunos me dicen que este pasaje se refiere a Israel. Es cierto que se está refiriendo a la nación de Israel, pero si usted continúa leyendo el texto, versículo número 24, dice: a los cuales también ha llamado. Se va a dar cuenta que hasta aquí está en el mismo contexto. Y dice de esta manera: y esto a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por lo tanto, el texto solamente no se refiere a Israel, sino que se refiere a la obra soberana de Dios obrando en las personas que Él quiere, como Él quiere y a la hora que quiere. Esa es la obra del Espíritu Santo regenerando, en la persona que quiere, como Él quiere y a la hora que quiere, y en el momento que quiera. Así que no se afane muchas veces usted diciendo: ¿por qué mi familia no se acaba de convertir? No se trata de su decisión, su responsabilidad, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Predicarle. Nuestra responsabilidad como pueblo de Dios es predicar. La obra del Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento. Usted entienda que siempre va a ser un mero instrumento de Dios, nada más. Es todo. Un mero instrumento de Dios, nada más. No quiere hacer, y lo triste de esto es que muchas veces queremos jugar el papel del Espíritu Santo, hacer que la gente nazca de nuevo. Usted no puede convencer a nadie. Incluso he escuchado esta frase. He sido víctima también de la frase. O sea, yo le he dicho: yo gané a fulano para Cristo. ¿No lo han oído? Sí. ¿No lo han dicho? Mi hermano dijo: no, yo nunca lo he dicho. Usted no gana a nadie. Quien gana es el Espíritu Santo. Usted es un mero instrumento de Dios. No más que eso. Es la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace, y lo conocemos también como nuevo nacimiento. La base para el nuevo nacimiento, hermano, o sea, no solamente debemos entender que es una necesidad para entrar en el reino, o sea, para formar parte justamente del reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. En segundo lugar, tenemos que saber y conocer que la naturaleza de ese nuevo nacimiento es una naturaleza divina. Y en tercer lugar, debemos de conocer que la base, ¿cuál es la base para el nuevo nacimiento? La base para el nuevo nacimiento se encuentra en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es justamente en la cruz donde Él ganó la victoria sobre la muerte. Es en la cruz donde Él obró para darnos esa vida eterna. Y ahí continúa en la explicación, a partir del versículo número 14, ¿verdad? Comienza Juan a hablarle acerca de esta base. Dice a partir del versículo 14, Juan 3. ¿Estamos ahí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba dándole todo el plan de salvación a Nicodemo. Jesús estaba diciendo en primer lugar: mira, el hecho de que tú seas un niño criado en la ley desde chiquitico, que te la sabes de memoria, no implica que hayas nacido de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Pero también tienes que entender que esto depende de la obra de Dios. Y tiene una naturaleza divina. No es porque tú quieres hacerlo. Por eso es que no puedes entenderlo. Y ahora le está diciendo, y ahora, para que puedas entender un poco más, esa es la obra de Dios, pero aún así te necesitas mirar a la cruz. La regeneración no es la salvación. La regeneración me lleva a mirar a la cruz, pero no es la salvación en sí misma. Es Jesucristo quien da la salvación. ¿Sí? Jesucristo es quien provee justamente esa salvación. Y utiliza aquí el tipo que se encuentra de la serpiente en el desierto. De la misma manera que tiene que ser levantada. Recuerden, ¿qué es lo que ocurrió con la serpiente en el desierto? ¿Quién se acuerda?
Los israelitas, ¿qué les sucedió? Eh, Las serpientes los mordían y ¿qué estaban pasando? Estaban muriendo. Y Dios le mandó a levantar una serpiente de bronce y todo aquel que miraba a la serpiente quedaba sano, ¿verdad? O sea, no moría de esto. De la misma manera que nosotros tenemos que hacer también, hoy nosotros tenemos que mirar a la cruz, y esto es lo que Jesús estaba tratando de demostrar, ¿verdad? Tienen que aprender a mirar justamente a la cruz para poder justamente ser salvo. Cristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna. Dice el versículo 16 que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo ha entregado. Ustedes saben, el Evangelio, una de las cosas que más me ha conmovido a mí es justamente eso. El Padre enviando, y no quiero que lo vean como algo abstracto, hermano. Quiero que cada uno de ustedes, los que son padres, puedan verlo de esa perspectiva como padre, enviando a su Hijo a morir. Enviando a su único Hijo a morir, a cargar con el sufrimiento de toda una humanidad, a cargar con el sufrimiento del pecado nuestro. Esa es la obra de Dios, y era necesario que así fuera. Por eso me gusta tanto en el libro de Isaías, el capítulo 53. Uno queda perplejo cuando lee el capítulo 53. El versículo 10 dice que el Padre quiso quebrantarlo. El Padre quiso quebrantar a su Hijo. Y lo más triste de todo, que lo quiso quebrantar, ¿ustedes saben por quién? Por ti y por mí. Que somos unos miserables pecadores, que le hemos fallado a Dios. Que no merecemos nada. Y ahí es donde yo veo la connotación de la obra de la cruz, en ese sacrificio. Gloria sea a Dios, ¿verdad? Porque solo Él también podía llevar ese sacrificio, solo Él podía morir. Pero la Biblia también había promesas de que el tercer día iba a resucitar. Iba a resucitar. Continúa el texto de esta manera. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, tienes que creer en mí, tienes que entender que yo soy el Mesías. Tienes que entender que yo soy quien vengo a restaurar todo aquello que se había perdido. Tienes que saber que desde el momento en que Adán pecó, el pecado ha venido corrompiendo, y ese es el reino que impera no solamente en el pueblo de Israel, sino que impera en el mundo entero. Y yo he venido a destruir ese reino y establecer un nuevo reinado. Pero necesita creer en mí. Que yo soy ese Mesías. Hoy nosotros también necesitamos continuar en esa fe en Jesús. Porque si no permaneces en la fe en Jesús, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Este era el diálogo que estaba teniendo Juan con Nicodemo, con uno de los religiosos de su tiempo, con una de las personas más importantes, quizás influyentes, de la nación de Israel. Dice el versículo número 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene la luz, para que las obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi hermano, para ir concluyendo, lo voy a volver a repetir.
experimentado, hemos nacido de nuevo. Nuestras obras mostrarán quiénes realmente somos. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y esto no es una decisión suya, es una decisión del Espíritu Santo. Y es en ese momento que usted va a creer en Jesucristo suyo. Mientras tanto, no piense que tiene el cielo ganado. Por dar sus diezmos y ofrendas, por sentarse el domingo, para hacer buenas obras. Usted necesita nacer de nuevo. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos bendiga. Yo quiero invitarle a que todos nos pongamos en pie para así ser despedidos. Hermano Andrade, usted nos despide en oración, por favor. Sí, amén, hermano. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias. Una vez más has sido claro por tu palabra, Padre, porque tú quieres, bendito Dios, que nosotros estemos bien apercibidos y preparados. Nos enseñas, nos instruyes, nos das el consejo, la guía, la enseñanza, de tal manera que no quedemos nosotros en ningún género de duda. Ayúdanos a hacer un autoanálisis de nuestra vida. Y Señor, te rogamos que tomes nuestra vida, Señor, y que como hasta hoy sigas teniendo misericordia de nosotros. Danos la oportunidad siempre de estar alertas, porque está por venir tu Hijo a levantarnos en el rapto y queremos, Padre, estar viviendo una vida actualmente que te agrade, una vida, Señor, que demos testimonio que realmente hemos nacido de nuevo. Ahora, bendito Dios, llévanos con bendición a nuestros hogares, líbranos de todo mal, de todo accidente, y permite, Señor, que aquellos que podamos regresar esta tarde, vengamos con paz y bendición. Gracias por todo, en Cristo lo rogamos, amén y amén. Dios nos bendiga.